Muy buenas noches, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en lo que hemos titulado Los fundamentos de la fe cristiana. Y como sabrán los que nos han estado acompañando en esta serie, ah, la, la vez pasada estábamos estudiando lo que titulamos Puntos introductorios antes de la muerte de Cristo. Consideramos que era necesario estudiar ciertos temas antes de entrar abiertamente a la narrativa de lo que es la muerte de Cristo. Y en la vez anterior mencionamos que eran cuatro puntos que se nos hacía importante que estudiáramos. Y la vez pasada estudiamos dos de ellos y estos fueron la, el hecho de que la muerte de Cristo fue algo premeditado y a su vez fue profetizado. Y hablamos la importancia de ello, ¿no? Al ser algo que fue preconcebido, que fue predestinado, que fue preordenado, quita toda idea de que fue algo, un accidente, que fue algo por casualidad, no, fue algo que fue planeado de antemano, lo estudiábamos desde antes de la fundación del mundo. Por otro lado, también estudiábamos de que no solamente fue predestinado, preordenado, preparado antemano, sino que fue profetizado. Esto es, Dios a través de la historia fue dando profecías concernientes a que un día iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, esos fueron los dos puntos que abordamos el estudio anterior. En esta noche queremos estudiar otros dos puntos para completar eh, lo que consideramos que es importante saber, ¿no? Y sin más preámbulo, el tema que queremos, el primer punto que queremos estudiar en esta noche es, lo hemos titulado La encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. ¿Qué es la encarnación? ¿Qué entender por el término encarnación? La palabra como tal no viene en las escrituras, pero es básicamente la idea de que Cristo, que nuestro Salvador, tomó cuerpo de hombre. Podríamos decir, fue el acto en que Él se hizo hombre. Y para esto quisiera dejar, antes de leer unos pasajes de la Biblia, dejar en claro esto, porque es importante. La Biblia, en la vez anterior nos quedamos en el hecho de que la muerte de Cristo fue profetizada. Se nos habla que iba a venir un Salvador. Pero la pregunta sería, quién es este Salvador que ha de venir? Alguien pudiera decir, pues creo que está implícito, ¿no? Es Jesús. Efectivamente es Jesús. Pero Jesús es solamente un hombre. ¿Quién es realmente este ser que iba a venir? Este ser que iba a venir es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Vamos por dejarlo en claro. Jesús es el nombre, pero el ser es el Hijo de Dios. Es una de las personas que componen la deidad. No me quiero meter mucho en este tema, no es el propósito de profundizar, solamente dejar en claro que Dios, para Dios nos habla en su palabra acerca de este concepto que vamos a citar. Y esto lo podemos encontrar en 1 Juan 5:7. Y dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Entonces, para ir entendiendo un poquito lo que queremos establecer para ir poniendo un cimiento en lo que estamos tratando.
Dios preparó de antemano que iba a haber un Salvador. Se profetizó acerca de esto. Acabamos de mencionar que esta persona que iba a venir era Dios. Y para entenderlo un poco mejor, para que no haya confusiones, era necesario aclarar que la deidad está compuesta por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de entrada, quiero dejar en claro que no pretendemos decir que entendemos cabalmente esto. Dios es un Dios infinito, nosotros somos finitos. Por lo tanto, una mente finita no puede entender a un Dios infinito. Alguien lo dijo de esta manera. Algunas enseñanzas en la Biblia es como el mar. Hay partes tan bajitas que un niño puede chapotear y hay partes tan hondas que hasta un diestro nadador se puede ahogar, ya sea por lo hondo, ya sea por las corrientes del mar. Entonces, lo que acabamos de leer es tan fácil, por un lado, porque dice los tres son uno, y por el otro lado, difícil, porque humanamente no podemos entender cabalmente cómo tres personas pueden ser un Dios. Y la razón de que le dedicamos este poquito tiempo para explicar esta realidad es para poder entender un poquito mejor quién es el que vino. Y el que vino fue el Hijo de Dios, lo que podemos llamar la segunda persona de la Trinidad. Y cuando hablamos de segunda persona de la Trinidad, no nos estamos refiriendo al hecho que es el segundo en importancia, simplemente que es uno de los tres. Nuevamente, leíamos hace un momento, porque son tres y los tres son uno. Entonces, una vez dejando en claro que la deidad está compuesta por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue el Hijo de Dios el que se predestinó que iba a venir como Salvador y que se profetizó igualmente que esto iba a suceder. Entonces, para dejar en claro, ¿no? Entonces, fue el Hijo de Dios el que que iba a venir como Salvador. Muy bien. Pero, ¿cómo sería esto? ¿Cómo Dios, siendo espíritu, iba a venir a morir por nosotros? Y esta pregunta es crucial. Nuevamente, si Dios es espíritu, ¿cómo iba a morir por nosotros? ¿Cómo iba a derramar su sangre por nosotros? Y esto queda contestado precisamente lo que estamos estudiando en este momento, la encarnación. Dios mismo, a través de la segunda persona de la deidad, se encarnó. ¿A qué nos referimos? Se encarnó, se hizo hombre, vino a esta tierra y tomó cuerpo de hombre. Para esto me gustaría leer un pasaje que considero sumamente importante. Y este pasaje se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Voy a la lectura y lo iremos analizando. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne. La Biblia habla de escudriñar las escrituras. ¿Cuál es la diferencia entre escudriñar y leer? Que el escudriñar lleva la idea de estudiar, de analizar. Y lo que vamos a hacer en este momento con este pasaje, que es muy importante. Dice primeramente, indiscutiblemente. ¿A qué se refiere con indiscutiblemente? Que es algo que no se va a cuestionar.
No importa lo que queramos pensar, no importa nuestra opinión, es indiscutible. Lo que se va a decir es indiscutible. No se va a debatir. Es así. Segundo, dice grande. Es el misterio. Entonces, es indiscutible y grande. Es muy importante este adjetivo, grande. ¿Por qué es importante este adjetivo? Por la persona que lo está diciendo. Es Dios. Son pocas las ocasiones en que Dios vemos que usa este adjetivo. Porque el Dios que hizo las estrellas, que hizo las galaxias, que no es ajeno a cosas grandes, Él es el creador. Respecto a este concepto, Él dice grande. Entonces, si es grande, si Dios dice que es grande, es porque es algo muy grande. Muy bien. Entonces, es indiscutible, es grande. ¿Qué? El misterio. ¿Qué se nos quiere decir con misterio? Que es algo desconocido, que es algo que la gente desconoce, pero que Dios quiere revelar. Entonces, nuevamente es indiscutible, es grande el misterio. ¿Qué misterio? Aquí tiene 2 puntos. Y el misterio es este. Dios fue manifiesto en carne. Dios, el creador, el todopoderoso, nuestro hacedor, vino y se hizo carne. Este es el concepto que se le ha llamado la encarnación, que Dios tomó forma de hombre, vino a esta tierra y habitó entre nosotros. Entonces, este versículo es sumamente importante. Cuando decimos que es indiscutible, también quiero aprovechar para dejar en claro, porque yo sabía que se iba a discutir, por ejemplo, hay grupos religiosos que no creen, o más bien, creen que Jesús es simplemente un maestro. Otros dicen que Jesús fue un profeta. Otros creen que fue un iluminado. Mucha gente cree diferentes cosas de Dios, de Jesús, pero no creen que Él es Dios. Y aquí va aclarando que Él era Dios. Dice aquí, Dios fue manifiesto en carne, está implícito y vamos a estar leyendo que fue en la persona de Cristo. La palabra encarnación es un término usado que prácticamente pudiéramos decir que es el acto en el cual Dios toma forma de hombre. Vamos a ver otro pasaje importante que nos da luz acerca de este mismo concepto. Y esto lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así. Y el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? El 14 nos lo explica, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces queda claro que cuando en Juan 1.1 nos dice que el verbo era Dios, está diciendo en otras palabras, Jesús era Dios. Ya lo establecimos. ¿Por qué era Dios? Porque es parte de la deidad. Porque Dios, nuevamente ya establecimos, de acuerdo a la palabra, 3 son los que dan testimonio en el cielo,
Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y el Verbo, dice, fue hecho carne. Entonces, acabamos de ver en Timoteo que nos dice que Dios fue manifiesto en carne. Y aquí el mismo principio, en otras palabras, el Verbo, que es Dios, a través de Jesucristo, dice, fue hecho carne. Es un misterio que si Dios no le hubiera placido revelarnos, nunca hubiéramos entendido, nunca hubiéramos sabido esto. Entonces, es algo bien importante entender y más, al final creo que va a quedar todavía más claro, ¿no? Entonces, queremos ahorita establecer el concepto de la encarnación. Para esto también quisiera ver algunas profecías que tienen que ver acerca con esta misma idea de la encarnación. Y esto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es importante dejar en claro que esta profecía es una profecía mesiánica, es concerniente a Jesús, de aquel niño que iba a nacer a través de una virgen. Y lo que queremos resaltar de este pasaje es que dice que su nombre se llamará Emmanuel, lo cual es un título. Y Emmanuel significa Dios con nosotros, lo cual armoniza con lo que venimos diciendo. Dios fue manifiesto en carne, nos dice en Timoteo. En Juan nos dice que el Verbo se hizo carne. Y aquí nos dice que este niño es Dios con nosotros. Al nacer aquel bebé, fue el nacimiento de Dios aquí en la tierra, tomando cuerpo humano. Cosa interesante, mucha gente que celebra la Navidad, independientemente de que Jesús haya nacido o no en la fecha que se maneja, lo que sí sabemos que un día Él nació, y la gente que celebra la Navidad con mucha frecuencia pasa por alto lo que se podría considerar lo más importante de lo que debiera ser la Navidad. Esto es la encarnación, que al nacer Jesús fue lo que nunca sucedió antes ni va a suceder, el hecho de que Dios se estaba manifestando en un cuerpo humano. Al nacer este bebé de una virgen, era el nacimiento de Dios encarnado, que habitó en nosotros, que estuvo en esta tierra 30 y tantos años, lo que fue su ministerio. Entonces, fue una profecía. Otra, por cierto, está aquí adelantito, es Isaías 9:6. Le voy a estar dando lectura y lo estaremos analizando. Nuevamente es una porción de la escritura que nos habla de una profecía mesiánica. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Voy a hacer una pausa. Creo que está por demás claro que es una profecía acerca de Jesús. Dice acerca de que un niño nos es nacido. Y hablando de los nombres que se le da como título, el siguiente es este: Dios fuerte. Vuelvo a leer: Dios fuerte. A este niño que se está profetizando que iba a nacer, uno de los títulos se le llama Dios fuerte, lo cual ya queda claro entendiendo que Jesús es Dios, una de las personas de la Trinidad.
vemos entonces que se le llama Dios. Entonces, al nacer Jesús, estaba naciendo Dios encarnado. Inclusive se le llama Padre eterno. Aquí algunos se pudieran confundir. Bueno, si es el Hijo de Dios, ¿por qué se le llama Padre eterno? Por eso se me hizo muy importante establecer de entrada el concepto que se le conoce como Trinidad. Y quiero nomás aclarar, la palabra Trinidad no viene en las Escrituras, pero es un concepto. Algunos le pueden llamar Dios triuno. Lo importante no es el término, lo importante es el concepto que ya se estableció. Son tres personas diferentes, pero los tres son uno, no son tres dioses, es un solo Dios. Entonces, por eso el hecho de que a este bebé que iba a nacer, que sabemos que es el Hijo de Dios, de igual manera se le llama Dios Padre, ¿no? Muy bien, era una profecía que se dijo con mucha anterioridad. Y por último, respecto a esto, quiero leer Lucas. Nos vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Esto fue en el Antiguo Testamento. Ya cuando se cumple esta profecía. Está en Lucas capítulo 1, versículo 1, 31, y dice así: y ahora concebirás en tu vientre. Aquella profecía que habíamos leído en Isaías, que decía que de una virgen iba a concebir un bebé, lo cual pues, es un milagro, ¿no? O sea, una virgen implica que no tuvo intimidad con varón, sin embargo salió embarazada y iba a nacer un bebé, que no hubo participación de un hombre, lo cual es un milagro. Aquí vemos que el tiempo en que se cumplió esta profecía, y dice así nuevamente: y ahora concebirás en tu vientre, se le está diciendo a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Entonces, el nombre describe la misión que este ser iba a hacer. Hay gente que puede pensar, bueno, Jesús se llamaba así desde que estaba, antes de que fuera hecho el hombre, fue preconcebido. No, este ser era el Hijo de Dios. El nombre de Jesús es un título que describe la misión que iba a ser el Hijo de Dios. Nuevamente, Jesús significa Salvador. Y el título de Manuel, ya leíamos anteriormente, perdón, significa Dios con nosotros. Entonces, nomás un poco de algunas de las profecías acerca de la encarnación. Hay una amplia evidencia bíblica acerca de la humanidad de Cristo. Por ejemplo, físicamente hablando, Jesús tuvo sueño. Vemos en las Escrituras que Jesús tuvo hambre, comió, sudó, se sangró, y en el aspecto emocional vemos que él experimentó gozo, alegría, tristeza, inclusive ira en algunos casos. ¿Por qué es importante esto? Porque todo esto nos sirve para entender que él fue humano. No queremos profundizar mucho en esto, pero nomás queremos dejar en claro: cuando Dios se encarnó, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, no es que dejó de ser Dios y fue humano, sino que no fue un intercambio, sino que se agregó la naturaleza humana. Fue 100% Dios
y 100% hombre. En su divinidad, por ejemplo, Jesús resucitó muertos, caminó sobre el agua, paró el viento y en su humanidad él lloró, decíamos, él comió. Entonces, para dejar en claro, es lo que podríamos llamar la idea o el concepto Dios-hombre. Él fue 100% hombre, 100% Dios. Nunca ha habido y nunca va a existir un ser como tal, lo cual es un misterio, que Dios no se lo guardó y nos lo revela a través de las escrituras y no simplemente para satisfacer una curiosidad men, mental, ¿no? Qué interesante, un dato interesante. No, no es tan solamente interesante que lo es importante para poder entender y valorar lo que Cristo hizo por nosotros, que al final vamos a hacer un resumen de esto. Muy bien, entonces queremos dejar en claro entonces que la Biblia da amplia información acerca de la idea de que Jesús fue verdaderamente hombre a través de todo lo que comentábamos. Y durante su ministerio, él mismo se refirió a él como hombre. Cosa interesante, en algunas partes se habla del Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, lo cual no es contradictorio. El término Hijo de Dios resalta su deidad y el título El Hijo del Hombre resalta su humanidad, que no hay ningún conflicto entre ambos términos, una vez que entendemos el concepto de la encarnación, que es Dios encarnado, Dios hombre. Muy bien. Y lo más importante, ¿cuál es el propósito de la encarnación? Creo que es por demás claro que no es porque Dios simplemente haya venido una especie de vacaciones aquí en la tierra o quizás el experimentar qué se siente comer o qué se siente eh, dormir. Obviamente que no. El propósito de la encarnación es que Él venía a morir para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Y esto es bien sencillo. Esto no es difícil de entender. Sin embargo, es bien importante enfatizarlo. Dios es espíritu. ¿Cómo un espíritu puede morir por nosotros? Un espíritu no puede morir. La Biblia habla que los pecados son perdonados. Dice, sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Como siendo espíritu iba a haber remisión de pecados. Por lo cual queda claro que era necesario que Dios se encarnara. Por otro lado, ¿por qué era necesario que Dios se encarnara? Porque el Salvador, el Mesías, tenía que ser sin pecado. Porque quizás alguien pudiera decir, bueno, ¿por qué Dios no se ahorró todo esto y mandó a otro ser humano que muriera? Por la sencilla razón de que un pecador no puede morir por otro pecador. Tenía que ser alguien sin pecado. Y Jesús fue esa persona. Vino a vivir como un hombre y fue sin pecado. De otra manera, simplemente si fuera el morir como pecador, se puede levantar un loco que un día se droga, se va a un puente y se le ocurre decir yo muero por la humanidad, se avienta del puente. Eso no sería nuestra redención o más concretamente o más de acuerdo a la Biblia que diga yo me voy a crucificar. Pudiera ser que alguien decidiera a morir en una cruz, aún lo hiciera, no produciría el resultado que se busca, pues nuevamente, porque un pecador no puede morir por otro pecador. Entonces, la importancia de la encarnación, por un lado decíamos, de que
Dios, siendo espíritu, no puede morir, tenía que encarnarse y por otro lado explicamos cómo era necesario que esta persona fuera sin pecado. Entonces era necesario que Dios tomara cuerpo en un hombre, lo que hemos venido llamando el concepto de la encarnación. Muy bien, voy a leer a continuación un versículo, ya casi finalizamos en este primer punto, que nos ayuda a valorar más este concepto. Este se encuentra en Filipenses, capítulo 2. Voy a leer de versículo 7 al 8. Y dice así: sino, hablando de Jesús, sino que se despojó a sí mismo. Vamos a ir despacito. Se despojó a sí mismo. O sea, él tomó esa iniciativa. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué nos está hablando aquí? De lo que hemos estado hablando. La idea de la encarnación. Cuando dice semejante a los hombres, fue el hecho que él se encarnó. El misterio que nos hablaba Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Continuamos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos la relación. Él se encarnó para finalmente, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue el propósito de la encarnación. Otro aspecto que quisiera que reflexionáramos, dice que se humilló. Analicemos esto. De Cristo, del Hijo de Dios, se dice que Él fue el que hizo todas las cosas y que por Él subsiste. Dice todas las cosas. La Tierra es algo grande, el planeta Tierra. El Sol es muchísimo más grande que la Tierra y hay estrellas más grandes que el Sol. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el universo es algo inmensamente grande. Bueno, todo esto fue hecho por Jesús. No solamente podemos hablar de lo macro, podemos hablar de lo micro. Por ejemplo, el cuerpo humano es todo un mundo en sí, interiormente. Las moléculas, los átomos, es todo un mundo que los estudiosos lo pueden ver por medio de microscopios y es todo un mundo. Bueno, Jesús es tanto el creador de lo macro como lo micro, que es algo incomprensible, pero lo más incomprensible es de que este ser tan grande, tan poderoso, haya decidido hacerse hombre. Es una humillación. Verse despojado de su gloria, venir a esta tierra, ser despreciado. No por algo la Biblia dice, se humilló a sí mismo. Entonces, todo esto nos va ayudando a valorar un poco más. Yo esperaría mucho más lo que Él hizo por nosotros. Entonces, creo que es muy importante reflexionar este punto que tiene que ver con la encarnación de Cristo. Entonces, haciendo como un resumen, la encarnación de Cristo era un misterio que la gente nunca hubiera entendido si Dios no le hubiese placido revelárnoslo. Sin embargo, Él quiere que lo sepamos y de hecho se había profetizado, mencionamos en Isaías,
que Dios se iba a encarnar, se cumple la palabra, Jesús nace, el Hijo de Dios nace a través de una mujer virgen, en este caso es María, y viene a este mundo. Muy bien. Una vez que entendemos que Dios se encarnó, quiero pasar al siguiente y final punto de este estudio. Y el siguiente punto lo hemos titulado: La muerte de Cristo fue un acto voluntario. Nuevamente lo hemos titulado: La muerte de Cristo fue un acto voluntario. Para esto vamos a analizar 3 pasajes rápidamente, y el primero de ellos se encuentra en Timoteo, capítulo 2, versículo 14, y dice así, hablando de Jesús: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y vuelvo a resaltar este punto: quien se dio a sí mismo por nosotros. Al decir que se dio a sí mismo por nosotros, queda claro que fue un acto voluntario, de que, si, respondiendo a la pregunta que se puede hacer, ¿quién mató a Cristo? Nadie lo mató. Él se dio a sí mismo. Los que lo mataron, ya habíamos hablado un poco de esto anteriormente, cuando hablamos de que la muerte de Cristo fue predestinada. Los que llevaron a cabo la muerte de Cristo fueron como títeres en las manos de Dios. Porque Él dice aquí nuevamente, se dio a sí mismo. Fue un acto voluntario. Otro pasaje que nos da luz a esta realidad está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16, y dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nuevamente lo voy a leer más detenidamente. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. Vuelvo a recalcar, puso su vida por nosotros. Nadie se la arrebató, nadie se la quitó. Fue un acto entera y completamente voluntario. Él puso su vida por nosotros. Él pudo haber evitado, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que lo mataran. Dice, y por último vamos a ver Juan, bueno, respecto a esto, Juan 10, capítulo 10, versículo 17 al 18, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nuevamente. Yo pongo mi vida. Aquí está hablando Jesús. Y queda una vez claro, Él pone su vida. Y todavía va un paso más en el 18. Y nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y lo vamos a leer una vez más para que nos quede bien claro. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pues creo que queda claro a la luz de estos pasajes que hemos leído que la muerte de Cristo fue un acto voluntario.
eh, él tenía, él no tenía la necesidad ni la obligación de venir a esta tierra, humillarse en un cuerpo de hombre, sufrir y finalmente morir por nosotros. Él no lo tenía que hacer, lo cual es algo uh, grandioso cuando logramos entender esto, de que fue un acto voluntario. Y analizando un poquito más acerca de que él podía haberlo evitado, cuando Cristo fue arrestado, que lo vamos a estudiar un poco más adelante, nomás un breve adelanto, eh, Pedro, queriendo defender a Jesús fuera arrestado, saca su espada y le tira a uno de los que quería prender a Jesús y le arranca la oreja. Y Jesús le dice, parafraseando el texto, de que no lo hiciera, diciéndole, ¿qué crees que acaso no puedo pedir una legión de ángeles que vengan y que lo defendieran? Una legión de ángeles. En una ocasión, no es para entender un poquito esto, en una ocasión la Biblia registra que un solo ángel mató a 185,000 personas. Entonces, si usted multiplicara lo que es una legión y un solo ángel pudo tener la capacidad de matar 185,000 personas, queda claro de que Jesús pudo ver evitado, pudo haberle pedido al Padre, pudo haber pedido asistencia angelical y ni siquiera tener necesidad de hacerlo de esa manera, él mismo lo podía haber hecho. En una ocasión cuando se le preguntó quién eres tú, él dijo yo soy. Al decir estas palabras cayeron las personas. ¿Por qué? Porque él es Dios. Él podía haber evitado el que lo hubieran matado, pero él quiso voluntariamente. Él quiso cumplir con esa misión y lo hizo solamente por amor a nosotros. Y es algo tan grande que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Yo creo que todo esto nos ayuda a entender y poder llegar a la conclusión y entender estas palabras. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Creo que todos o muchos de ustedes conocen el pasaje, Juan 3:16, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera amó al Dios al mundo. Hay gente que pudiera creer, y es importante dejar bien en claro esto, creen que por el hecho de que Cristo simultáneamente tenía su naturaleza divina, él no sufrió tanto, lo cual sería un error, porque él tenía su naturaleza humana. Entonces, todo lo sufrió como un hombre. No es por el hecho de que él haya sido Dios encarnado que le costó menos trabajo o menos sufrimiento su sacrificio. Su sacrificio fue como hombre. Y todavía lo más importante, que lo hizo voluntariamente. Entonces creo que todo eso nos debe a llegar a un punto de reflexión que nos conduzca a ser agradecidos, que valoremos lo que Él hace, lo que Él hizo por nosotros, porque a estas alturas hemos visto estos 4 puntos, que fue un plan predestinado, que Dios se encargó de profetizarlo con anterioridad de que esto iba a pasar para que lo supiéramos, y en este día agregamos los otros 2 puntos. La encarnación, cómo
esta persona que lo iba a hacer era este ser, una de las personas de personas de la Trinidad, de la deidad, lo que podemos llamar la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que llevó como título Jesús el Salvador. Pues muy bien, fue el estudio de este día, y pues esos fueron los 2 puntos que nos prepara para entrar de lleno, ahora sí, a la narración bíblica del acontecimiento de la muerte de Cristo. Pues Dios los bendiga y nos estaremos viendo en la próxima lección. Buenas noches.